y es lo más importante en la estadificación. Se denomina el estadio anatomopatológico. Estadio, porque cuando uno hace la estadificación de un tumor maligno, hay varios criterios que se tienen que considerar, por ejemplo, el diagnóstico de imágenes para ver si hay metástasis a distancia, entonces resonancia, tomografía, en otros tipos de neoplasias, incluso se consideran los marcadores tumorales, ¿no es cierto? Que se elevan sobre sangre, igual una neoplasia específica, cuando hablamos de neoplasias de testículo, que es muy importante, los marcadores serológicos tumorales se llaman, que sirven para ese diagnóstico, sirven para el pronóstico y sirven para la estadificación. Pero de todos esos criterios que se toman en cuenta para una estadificación, para ver el estadio del tumor, ¿no? Hasta dónde está el tumor comprometido, ver factores pronósticos, es lo que se denomina el estadio anatomopatológico y este estadio anatomopatológico se denomina TNM, donde T es igual al tamaño tumoral. Tamaño tumoral. Esto sufre cierta variación. Por ejemplo, en cuello uterino vamos a considerar el tamaño tumoral. Muchos órganos, cuerpo del útero, es el tamaño, la medida del riñón, todo. Pero hay órganos, especialmente por ejemplo las vísceras huecas, hablando de tubo digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar. El T se toma en cuenta fundamentalmente por el grado de compromiso de la pared. El grado de compromiso de la pared. Ejemplo, si hablamos o cuando estamos viendo, por ejemplo, el cáncer de estómago, ustedes saben, si hablamos de carcinomas, esto se origina a nivel del epitelio. El epitelio de la mucosa del estómago son adenocarcinomas. Entonces, a manera que este tumor se origine en la mucosa, va comprometiendo. Primero estará solamente localizado a nivel de la mucosa, comprometerá muscular de la mucosa, después comprometerá su mucosa muscular propia y romperá la serosa y saldrá de la pared. Entonces, a manera que se vayan comprometiendo las diferentes estructuras o partes que comprometen la pared, se da también una numeración en ese T. ¿Ya? Luego tenemos el TNM, que es el nódulos linfáticos. Más claramente nos vamos a referir acá a los ganglios, compromiso de ganglios linfáticos. Se sabe que los carcinomas son los que se van por vía linfática. Entonces el TNM es importante el compromiso, la resección, hemos dicho, de los ganglios linfáticos en un carcinoma. Entonces, ejemplo, el colon mínimamente, los ganglios se tienen que resecar, mínimamente se tienen que resecar 20 ganglios linfáticos. El cirujano oncólogo tiene que sacar 20 ganglios. Si no saca esos 20 ganglios linfáticos, la cirugía no ha sido óptima. Entonces el patólogo que hace patología analiza uno por uno y busca 20 ganglios linfáticos. Si de los 20, o sea, 0 de 20, o sea, ¿qué significa esto? De los 20 ganglios linfáticos, ninguno presenta metástasis,
es un N0, el pronóstico, ¿no? Y si de los 20, por decir, se presenta 2, o sea, 2 de 20, significa que 2 ganas de los 20 analizados, 2 presentan metástasis, ya el valor de N cambia a su será un N1. Entonces, eso se refiere a N. Ya, análisis de esos ganglios linfáticos. ¿Y qué pasa si no ha sacado ganglios linfáticos del ser humano? Y es importante, es un carcinoma, no hay cómo analizar esto. NX, no podemos valorar. No sabes si valor. Y la M es, significa metástasis a distancia. Un segundo, por favor. Entonces, se refiere a la metástasis a distancia, que puede ser el tumor. El daño más que todo es con medios de diagnóstico por imágenes, ¿no? Otra cosa importante que tienen que considerar, que el TNM, o para poder valorar el TNM, se tiene que visualizar con la pieza quirúrgica. Por eso es un cáncer de cuello uterino, tiene que haber hecho la histerectomía, ¿no? Para poder valorar el tamaño del tumor. No puedo valorar con una biopsia incisional porque solamente estoy viendo una pequeña parte del tumor. Caso de colon, sacar todo el segmento afectado por cáncer para poder valorar la biopsia, no. Ya es importante la pieza quirúrgica. Bien, eso de manera general en el TNM. Y se va cumpliendo en todas las neoplasias, ¿no? Siempre se tiene que hacer los tumores malignos hablando, ¿no? El TNM, por si acaso, no se hace en tumores benignos. El TNM es para tumor maligno, para neoplasias malignas. Entonces, todas las neoplasias malignas nos piden siempre que hagamos esa valoración. Con ciertas características como se menciona.
viendo, pues, como que habíamos mencionado, bueno, ya en este caso del cuello uterino, esta es la última edición en relación a esta edificación, porque se va de manera periódica actualizando esto de acuerdo a los criterios que se van incorporando en el diagnóstico y en el tratamiento de estas neoplasias, ¿no? Entonces, no voy a pedir, no es necesario que lo tengan de memoria esta edificación, pero mínimamente lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Hasta cuándo se considera un carcinoma microinvasor, y a partir de cuándo, cuáles son las características para decir que un tumor es invasor, ¿no? La subclasificación del carcinoma microinvasor. Es importante también que se sepa hasta cuándo se puede hacer una cirugía. Por ejemplo, en el caso de cuello uterino, se puede hacer la cirugía cuando el tumor todavía está localizado en el órgano, no se ha diseminado, no ha salido de este órgano. Es una conducta quirúrgica. Va bien, muy bien la cirugía. Ya cuando el tumor se ha diseminado, pues hay que analizar si realmente va a corresponder a hacer la cirugía o ya no, mejor sería otro tipo de tratamiento, como una radioterapia, una quimio para disminuir primero el tumor, después la conducta quirúrgica. Son ustedes más de especialidad, ¿no? Entonces vean, acá está justamente el T1, es el carcinoma del cuello uterino que está limitado todavía quirúrgico, ¿no? Bueno, aparte también será radioterapia, pero todavía acá es imposible. Y dentro de ese T1, vean, está el T1A, el estadio 1A, hemos dicho, ¿no? Con sus características, esto ya no se toma en cuenta, la extensión horizontal solamente la columna. Y el T1A se subdivide en T1A1 y el T1A2. T1 hasta 3 milímetros, T1A2 más de 3, pero menos de 5, hasta 5. Y el extensión horizontal no se considera. Entonces, el carcinoma microinvasor corresponde a un estadio T1 de la clasificación anatomopatológica TNM, porque el T1 a su vez es el T1A y se subdivide en T1B. ¿Y qué consiste el T1B? Es lesión clínicamente visible combinada con el uterino o lesión microscópica mayor que T1A2. T1B. Acá ya el T1B entonces es un carcinoma invasor. El T1A es lo que corresponde al carcinoma microinvasor. El T1B con esta definición es un carcinoma invasor que a su vez tiene una subdivisión 1B1, 1B2, 1B1 lesión clínicamente visible de 4 centímetros o menos en su mayor diámetro. 1B2 lesión clínica visible de más de 4 centímetros en su tamaño. Entonces vean, los estadios se va dando diferente numeración de acuerdo al tamaño del tumor o de acuerdo hasta dónde está llegando. Por ejemplo, el T4 es una etapa avanzada, dice tumor que invade la mucosa de la vejiga o el recto, o que se extiende más allá de la pelvis, ya tumor en etapa avanzada. En el útero puede ser diseminado a otros órganos anatómicos u otras estructuras. Entonces, no es necesario aprender de memoria esto, pero es bueno que sepan en qué consiste el TNM. Los mismos ganglios linfáticos, vean en X, no se puede evaluar los ganglios linfáticos, no, en la cirugía no se ha sacado ganglios. ¿Qué puede haber pasado? Por ahí el cirujano ha entrado pensando que es algo benigno y se ha encontrado con cáncer. No ha hecho la resección, y eso va en desmedro del paciente. No es favorable que se ha dejado. M0, sin metástasis de los ganglios linfáticos eliminados. Aquí se ha sacado, ninguno analizando tiene metástasis. N1 ya es metástasis. Lo mismo. La M significa M0 sin metástasis a distancia, N1 metástasis a distancia. Se compromete diferentes órganos del tumor. Eso ya
hablando de la patología del cuerpo del útero. Entonces, pues hemos terminado el cuello uterino, ahora entramos en lo que es el cuerpo del útero, y en el cuerpo del útero sabemos que en el cuerpo del útero tenemos el endometrio y el miometrio. Entonces vamos a ver acá la patología del endometrio y del miometrio. En el endometrio la endometritis, hiperplasia endometrial, endometriosis. También acá tenemos tumores benignos, tumores malignos. En el miometrio vamos a ver en qué consiste la adenomiosis. También acá en el miometrio tenemos tumores benignos y tumores malignos. Entonces, ahora nos vamos a buscar a estos temas de endometritis. Son los criterios que se consideran. Es una parte muy importante de lo que es la endometritis, es el proceso infeccioso que se puede diseminar de manera directa, puede haber una extensión de diseminación más, se relaciona con neoplasias. Entonces, una extensión de la inflamación a través de la vía canalicular, ¿no? Entonces, ustedes saben que en sí, como causa de la endometritis, es una de las más importantes o las más frecuentes. Acá está el cuello uterino. El cuello uterino tiene una comunicación directa con la cavidad endometrial. La cavidad endometrial tiene una comunicación directa con las trompas uterinas. Las trompas uterinas a su vez con el ovario, y eso incluso esa infección puede diseminarse fácilmente. Entonces, una infección a nivel del cuello uterino, una cervicitis. Acá. Pues estos gérmenes pueden migrar a través del canal endocervical, comprometer al endometrio, producir una endometritis. Se pueden imponer comunicación directa a las trompas de Fallot, producir una salpingitis. Luego puede ir directo al ovario, oforitis, salpingoforitis. Incluso a lo que es la pelvis. Entonces acá hay ese término, la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. No es la única causa, sino uno de los mecanismos, y hay que considerar siempre esa comunicación canalicular que se tiene. Entonces, cuando hablamos de las endometritis, tenemos las endometritis agudas, como están viendo ustedes ahí. Esto más que todo al posparto o posaborto. En ambos casos, tanto en el posparto como en el posaborto, ¿cuál es la causa? Que se queden restos de placenta en la cavidad endometrial, puede resultar una infección o complicarse después con una infección. ¿Qué es lo normal? Puede haber parto. Lo normal es que después de que ha nacido, no sé, la etapa del alumbramiento, se expusa lo que sea. Y esa expusa tiene que, bueno, la expulsión de esa placenta tiene que ser íntegra, completa. Cuando hagan prácticas ustedes en internado y hagan un parto, justamente una de las partes importantes es el alumbramiento, donde una vez que se expulsa la placenta, ustedes tienen que verificar si la placenta está íntegra, si los cotiledones están completos, si las membranas ovulares han salido. Si hay duda, el ginecólogo tendrá que hacer un legrado, porque si se quedan restos, puede irse a una infección. Lo mismo en el aborto. ¿Qué es lo que pasa en el aborto? Obviamente en la primera etapa del aborto hay una dilatación del cuello uterino donde expulsa la placenta de formación, pero después se cierra y se quedan restos ahí y ocasiona una infección. Entonces sí o sí, por ejemplo en el aborto, ya sea este provocado, ya sea este espontáneo, como reglas tiene que ir a un legrado, si no nos podemos encontrar con una endometritis, incluso esto terminar en una enfermedad inflamatoria, o por ahí ya se complica más y ya se ectomía, ¿no? Entonces, eso
importante ya del diagnóstico, pues simplemente quiero que entiendan esto, ¿no? Si estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo, ¿qué elementos celulares son? Neutrófilos. En los cortes histológicos se observa gran cantidad de neutrófilos, polimononucleares, leucocitos polimononucleares, que te orientan a un proceso agudo, ¿no? Incluso puede ser abscesos y todo esto. Si hablamos de la endometritis crónica, también se puede producir esto en aquellos, por ejemplo, pospartos, o tipo de evolución por el tejido retenido. ¿Qué es esto? El dispositivo intrauterino, un DIU, el famoso DIU, que muchas mujeres no va bien, ¿no? Es provoca mucho efecto adverso, puede también de la endometritis crónica, tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, automáticamente nosotros nos referimos al pulmón, pero no es así, no hay la tuberculosis justamente extrapulmonar, que compromete a diferentes órganos, incluso acá puede comprometer el endometrio, incluso el cuello uterino, hay tuberculosis en cuello uterino. De los órganos en genital femenino, el más afectado por tuberculosis son las trompas uterinas, ¿no? Eso, ¿verdad? Vaginosis bacterianas. Cuando es un proceso crónico no tiene muchas signos, sintomatología. Y bueno, cuando hablamos de proceso agudo, neutrófilos, crónicos, linfocitos, histocitos, pero particularmente para el diagnóstico de una endometritis tiene que haber la presencia de células plasmáticas, que también orientan a un proceso crónico de células plasmáticas. Bueno, eso es la parte microscópica, lo más relevante. Ya hablando de la hiperplasia endometrial. Hoy vamos a hacer el esquema. La próxima clase veremos cuáles son las características y definiciones en relación a la hiperplasia endometrial. En anatomía patológica, hiperplasia endometrial se abrevia así. Hiperplasia endometrial. Hiperplasia, aumento en el número. Cualquier tejido que hablemos, siempre hiperplasia, aumento del número de células. En este caso de la hiperplasia endometrial, hay aumento en el número, hay un incremento en el número de las glándulas, especialmente las glándulas endometriales. Y para esto, pues un papel importante, ahora hablamos de endometrio, una hormona, ¿cuál es? Importantísimo. Todos los casos en donde se va a ver patología de endometrio, vamos a ver esto. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hiperplasia endometrio. El estrógeno. Causa de hiperplasia endometrial, causa de pólipos endometriales, causa de cáncer. El incremento de estrógenos circulares son los que van a producir el aumento en el número de las glándulas endometriales. Entonces, si por decirles, ¿cuántas próximas clases con ustedes? Martes. Todo esto que sabemos. Hablaremos de la parte anatómica, pero no, es todo lo que normal. Si por decirles, este es un dibujo de un endometrio en fase proliferativa. Estas son las glándulas. Estoy dibujando solamente los núcleos ya. Los núcleos del endometrio en una fase proliferativa están revestidos por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con un solar, ¿no?
glándula, lo vas a hacer para que se oriente. Ya sabes qué tipo de epitelio tenemos ahí. Entonces, en fase proliferativa, epitelio cilíndrico se autoestratifica. Y todo lo que rodea a estas glándulas, marcaremos así, es el estroma endometrial. Todo lo que rodea es bonito tener otro color, pero no. Todo lo que está rodeando o todo lo que está separando estas glándulas es estroma endometrial. Entonces, en el endometrio tenemos dos componentes, que es el componente glandular y el componente estromal. Y vamos a ver que en ambos componentes se puede originar tumores benignos y malignos también, pero no es en el momento, ¿no? Entonces, esta relación del componente glandular y componente estromal en un endometrio normal es de 50-50. O sea, hay una proporción equilibrada de lo que es la cantidad de glándulas y la cantidad de estroma que va rodeando a estos elementos. Y entonces, en la hiperplasia endometrial esto cambia. Por la estimulación del estrógeno aumenta el volumen de glándulas. Entonces, 50-50 ya no es así. Hay una mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Entonces, con hiperplasia endometrial, la relación glándula-estroma es 3:1. 3 veces hay una mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Una proporción, análisis, relación 3:1 entre lo que son las glándulas y el estroma. Bien. Ahora, ¿cómo están estas glándulas? Si las glándulas, como vemos acá, normalmente son glándulas tubulares, así, están vistas lateral. Si hago un corte transversal a esa glándula en el microscopio, lo voy a observar de esta manera, como un tubo, por lo llaman glándulas tubulares. Igual a del tipo de epitelio cilíndrico. Pero estas glándulas tienen, como están viendo, un contorno regular, un contorno uniforme. ¿Qué pasa en la hiperplasia endometrial? Eso se distorsiona. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá una glándula de esa forma, un contorno irregular con proyecciones hacia el interior, otra glándula aquí, más quística, otra glándula acá. Entonces, y hay una diferencia en la forma. Y el estroma, como van viendo ustedes, el estroma que separa a las glándulas ya es un estroma escaso. Aquí casi nada de estroma. Por eso, ¿por qué? Porque ha habido un incremento en el volumen de las glándulas. Hiperplasia. Ahora, la hiperplasia, desde el punto de vista de la anatomía patológica, actualmente se clasifica en dos: la hiperplasia endometrial, se denomina así, sin atipia. Si han leído otras clasificaciones, unos libros, eso ya es obsoleto, no corresponde. Tenemos la hiperplasia endometrial sin atipia y luego tenemos la hiperplasia endometrial atípica. En ambos casos, el volumen glandular está incrementado. En ambos casos, el contorno, las características de las glándulas se han distorsionado. En ambos casos, el estroma es mínimo, o en menor cantidad en relación a las glándulas. Entonces, ¿qué lo diferencia una hiperplasia sin atipia a una hiperplasia atípica? Es las características del epitelio. Son las características del revestimiento de estas glándulas. Si yo hablo de una hiperplasia endometrial sin atipia, estamos diciendo que esas glándulas están pues revestidas
por un epitelio normal, o sea, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, similar al que tenemos en una fase proliferativa, después de sin atipia. Pero si yo hablo de este término hiperplasia atípica, primero, ¿qué pasa con los núcleos? Ya no son, como están viendo acá, núcleos ovalados, ya no son núcleos ovalados, en posición basal, núcleos redondos. Todos tenemos acá que se presentan de esa manera, ya los núcleos no son ovalados. Dos, nucleolos prominentes. Sobre el núcleo, ya saben ustedes, ¿no? Como son los nucleolos, están dentro del núcleo, son nucleolos prominentes. Tres, cromatina grumosa o cromatina gruesa. Ustedes ya saben, ¿no? La cromatina se va haciendo montones en el interior y va dejando espacios claros y grumos. Eso es la cromatina grumosa. 4, estratificación. O sea, ya no estamos en una sola capa de ese epitelio, como están viendo acá. Tres capas de estratificación del epitelio. Incluso por esta estratificación, pues el lumen de la glándula disminuye, ¿no? Incluso por estar lleno de epitelio, por la estratificación, porque acá igual ese epitelio se estratifica en toda la circunferencia de la glándula, en todo su revestimiento. Entonces vean el espacio. Esa es la hiperplasia atípica. Ahora, ¿cuál es la importancia de clasificar esto? Si al final es una hiperplasia, ¿no? Lo importante es que, o lo importante es determinar si hiperplasia atipia o hiperplasia como atipia. ¿Por qué? Porque esta hiperplasia atípica tiene un mayor riesgo de evolucionar hacia un cáncer endométrico. Obviamente, si estamos en una hiperplasia atípica y sé que estoy un paso previo, mi paciente es un paso previo a desarrollar un cáncer, la conducta o tratamiento será diferente. La hiperplasia atipia, si te decir, menos un degrado, el tratamiento hormonal, control, si es atípica, el tratamiento es una histerectomía. Eso es importante valorar o definir estos criterios, ¿no? ¿Listo? Acá vamos a quedar y a la próxima clase algunos conceptos nomás ya vamos a ver de la parte teórica y nos pasamos a lo que es los códigos elementales.